La presidenta Dina Boluarte, en una entrevista al diario El Comercio, negó violaciones de derechos humanos en las protestas que marcaron el inicio de su gobierno. Esto tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. En consecuencia, los protocolos son los que deciden ellos. En Punto y Coma Dominical, en la entrevista del día, los excongresistas Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Manuel Cheput dieron su punto de vista al respecto. Algo de verdad ha dicho. El jefe supremo de la Fuerza Armada evidentemente no sale a la calle y no dispone a la gente dónde deben estar, en qué momento deben disparar. Eso es cierto, pero también es cierto que los jefes asumen las responsabilidades de sus subalternos. Yo no creo que ella haya dicho disparen a matar, pero lo que sí es cierto es que ella autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Bueno, efectivamente, el plan operativo, cómo asaltar una casa, cómo recuperar un local, evidentemente eso no lo va a hacer ella, no es su especialidad además, pero sí tiene una responsabilidad política y me da pena que la responsabilidad política no quiera asumirla a nadie. Ella tiene que dar respaldo político. Ni un militar, ni uno del alto mando mueve un dedo sin hablar con la presidenta o el presidente, ni uno. Y ella está al tanto y por lo tanto lo puede parar. Y miente arteramente cuando dice, yo no puedo detener el bono, ya lo decidió la mesa directiva. El presidente del Congreso lo puede parar. ¿Eso no hemos visto a los policías retrocediendo y terminando por huir? ¿Acaso no hemos visto eso? A gente que les tira piedra, que los insulta, e inclusive, ¿acaso no hemos visto que han impedido izar el pabellón nacional? Gravísimo, gravísimo. Y no ha pasado nada con este Congreso, es pacotilla. ¿Y a qué se deben esas tres cosas? A que ya antes, ese señor que responde al nombre de Alberto Otárola, ya le había quitado respaldo a las Fuerzas Armadas y Policiales que no pueden mover ni un dedo. ¿Cómo un general va a decir, disparen, si tienen una presidenta y un premier que se mueren de miedo porque van a terminar yendo a la cárcel los dos por las acusaciones que pesan sobre ellos? Además, se pronunciaron sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que el comunicado o el informe, no sé cómo llamarlo, es malo y es sesgado. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. Estos señores han venido 3 o 4 días al Perú, no han entrevistado a todo el mundo, no han entrevistado a los familiares de las policías muertos, por ejemplo, han entrevistado a los familiares de los civiles muertos, pero no a los policías, y sacan conclusiones absurdas. Masacre, no pues, eso es no ha habido masacre, y ha habido un exceso en algunos momentos, claro que sí, pero también ha habido un exceso de la violencia. Yo no he visto una violencia tan dura en una protesta como esta que ha habido. Si fuesen 600 o 6.000, lo entiendo que es muy difícil aclarar uno por uno, pero 60 casos se han podido describir uno por uno, pero no tiene por qué ser un informe de derechos humanos. Así es. Que califica una protesta contra el gobierno, ¿no? Nada tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, eso descalifica el informe. Para que salga un informe de esa magnitud, tiene que haberse pedido la opinión del gobierno. Entonces, si el gobierno hubiera dicho no ha habido masacres, en el informe salía, según la comisión, ha habido masacres, pero según el gobierno no ha habido masacres. ¿Por qué sale en el informe ha habido masacres? Porque el gobierno reconoce que ha habido masacres. La crítica que debería haber no es a la Corte Interamericana, sino al gobierno que no sabe defender a nuestras Fuerzas Armadas, que no sabe plantear su posición. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte y Alberto Otárola son tan pequeños que ellos están pensando en no ir a juicio y les importa un comino lo que pase con el país. Y por eso permiten que se diga de que ha habido masacres y cosas, por ellos se allanan. Por otro lado, dieron su opinión sobre los congresistas que solicitaban reembolso por combustible a pesar de no realizar actividades legislativas. Pero ahora veo, con sorpresa para mí, que además puedes pedir devolución de gasolina. Exacto. ¿Qué es esto? Esos excesos no tienen cuándo acabar. Me parece muy mal gusto y claro, por eso es que el Congreso unicameral es nefasto. Así es. Hay que volver al bicameralismo, ¿No? O sea,
Eso nunca se ha dado, jamás se ha dado. No es usual. Eso es lo que estos señores están haciendo lo que se le da la gana. Es un Congreso que ha perdido todo tipo de vergüenza.